Excelentísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en este foro a don Íñigo Méndez de Vigo y el honor de que haya aceptado presentarle don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muchas gracias al presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, querido presidente del Colegio de Europa y eurodiputado del Partido Popular, Íñigo Méndez de Vigo, embajadores, autoridades, señoras y señores. Presentar hoy a Íñigo Méndez de Vigo, nada más concluir el semestre español de presidencia de los Consejos de Ministros de la Unión Europea, creo que equivale a encontrar, podríamos llamarlo así, un destello de luz en el paisaje convulso y ambivalente en el que últimamente se ha convertido esta. Porque si por una parte el destino de todos nosotros se está jugando ahora mismo en las instituciones de la Unión y más aún en las cancillerías de las potencias que más peso tienen dentro de esta, por otra comprobamos que nuestro país ha sabido producir personalidades lo suficientemente cabales como para cumplir dos objetivos fundamentales. El primero, incorporarnos a ese proceso con rigor y solvencia en el momento en que España supere el periodo excepcional de decaimiento en que se encuentra y vuelva a hacer valer su potencial. El otro, afrontar la siempre difícil labor de hacer de la Unión algo cercano al ciudadano, explicando su necesidad y buscando el medio de superar el déficit emocional que a menudo se le achaca. Tanto más cuando lo que llegan de Bruselas no son frías recomendaciones técnicas, como era habitual en los años de bonanza, sino duras peticiones de ajuste. Perfiles como el suyo, volcado no solo en las tareas de representación política, sino en una habilidad que debería ser sinónimo de esta y no siempre lo es, la pedagogía, el carácter divulgativo de todo lo que se hace, se vuelven así especialmente importantes. A propósito de esto, creo que no es un dato accidental en su currículum el hecho de que haya recibido el Premio Salvador de Madariaga de Periodismo en reconocimiento a una presencia constante en los medios de comunicación como articulista y comentarista de los asuntos europeos. Íñigo Méndez de Vigo es, pues, uno de los europeístas más sólidos y brillantes que ha dado nuestro país en un tiempo en el que todavía resulta necesaria esa figura, la del europeísta, a la espera de que llegue un día en que ya no lo sea, porque sencillamente la integración europea esté tan avanzada que el europeísmo constituya un rasgo natural en cada ciudadano. Pues, como dijo el propio Madariaga, y suele recordarnos Íñigo, Europa no será una realidad hasta que no lo sea en la conciencia de la gente. Entre tanto, hombres como él trazan el camino de lo que significa una dedicación absoluta a la tarea de la construcción europea. Formado en Madrid, pero con la vista puesta en la cultura alemana, inglesa y francesa, es letrado de las Cortes desde 1981 y ha ocupado cargos como la Dirección de Relaciones Interparlamentarias en esta institución, el de consejero especial de Marcelino Oreja en el Consejo de Europa y, actualmente, el de presidente del Consejo de Administración del Colegio de Europa, que es clave en la formación de los cuadros dirigentes de la Administración Europea. Parecido relieve ha tenido su carrera docente. Digamos a ese respecto, y solo por dar un dato entre muchos, que es catedrático honorario Jean Monnet de la Universidad Complutense, pero es seguramente su faceta parlamentaria la más significativa, pues en virtud de la misma ha estado muy involucrado en los debates que han moderado los sucesivos tratados, los de Ámsterdam, Niza, el Constitucional y el vigente, el de Lisboa. Entre otras responsabilidades, Méndez de Vigo ha sido representante del Parlamento Europeo en el Presidium de la Convención sobre el Futuro de la Unión y ha presidido la delegación de eurodiputados que participó en la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. La conoce, pues, desde su misma entraña. Este bagaje autoriza sobradamente el balance de estos 6 meses que él nos haga ahora. Por mi parte, y como simple observador, mi impresión es que han marcado uno de los periodos más confusos y a la vez más creativos de la construcción europea, un proceso en el que a menudo las decisiones se toman in extremis, cuando una realidad dramática no admite ya más dilaciones. Y si bien la confusión es atribuible a la situación más que paradójica de España, titular de la presidencia de turno y al tiempo objeto de la preocupación real o fingida de los otros países, está claro que el factor creativo
ha venido de donde suele, del eje franco-alemán. Con todo, las circunstancias, admitámoslo, eran especiales. Una presidencia que ya no lo es, pues se limita a coordinar los consejos sectoriales y comparte su protagonismo con nuevas figuras, como el presidente permanente del Consejo y la alta representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, un mecanismo de salvamento financiero creado sobre la marcha conforme arreciaba la tormenta financiera, una estrategia frente a la crisis opuesta a la de Estados Unidos y basada en el recorte del déficit, y un protagonismo nunca perdido, pero ahora quizá más polémico, por parte de Alemania. En medio de esa situación, singular sin duda, y salvados los niveles técnicos de la Administración española, siempre solventes, nuestro Gobierno ha proyectado una imagen muy pobre que nos deja a todos los españoles la responsabilidad de devolver a nuestro país el prestigio perdido, además de una incógnita que consiste en imaginar cómo será capaz de hacer compatible la política de gasto que le ha permitido obtener apoyos de los partidos minoritarios con la exigencia creciente de Bruselas de supervisar los presupuestos. Pero todo esto lo va a explicar mucho mejor que yo Íñigo Méndez de Vigo, persona a la que, además de conocer desde hace muchos años y en muchas circunstancias, tengo por orgullo haber heredado de mi hermano mayor su amistad. Su profesionalidad y su pasión por Europa ejemplifican esa tradición europeísta de la que un día, y él es una de las figuras que no tengo ninguna duda lo representará, saldrá una España más fuerte y respetada. Íñigo, la tribuna es tuya. Querido Alberto, me han emocionado tus cariñosas palabras y tu generoso recuerdo a tu hermano José María, a quien siempre tengo presente, y a nuestra ya larga y vieja amistad. Por ello, no crean ustedes todo lo que ha dicho Alberto Ruiz Gallardón. Se debe, sin duda, a que somos amigos desde hace tiempo y que él ha querido ser, como siempre lo es, como siempre ha sido Alberto, generoso. Gracias también a Nueva Economía, y en especial a su presidente, José Luis Rodríguez, por invitarme a este foro, convertido por derecho propio en uno de los más prestigiosos de nuestro país. Invitación para compartir con ustedes en esta mañana de julio algunas reflexiones sobre los 6 meses en que España ha presidido el Consejo de la Unión Europea. Reflexiones que haré desde la experiencia de haber pasado 18 años como diputado en el Parlamento Europeo, de haber sido testigo, bien desde el Consejo de Europa, bien desde el propio Parlamento, de las 4 presidencias de nuestro país desde que nos incorporamos a las entonces Comunidades Europeas hace un cuarto de siglo. Y también desde la legitimidad de mi pertenencia a un partido que ha apoyado lealmente al Gobierno durante estos 6 meses, porque entendía que así lo exigía la situación económica de España, porque sabía que la presidencia era la presidencia de todos y porque una buena gestión del Tratado de Lisboa era capital para Europa. Pues bien, en su intervención ante el Congreso de los Diputados el pasado 23 de junio, el presidente del Gobierno, a la manera del Cándido de Voltaire, podía decir: todo sucede para bien en el mejor de los mundos posibles. No hubo en la intervención de Zapatero ni una sola mención autocrítica a estos últimos 6 meses. Y después, día tras día, los miembros del Gobierno se suceden en las tribunas públicas para explicarnos los grandes méritos de esta presidencia. De 147 objetivos hemos cumplido 143. Incluso la vicepresidenta primera del Gobierno no duda en calificar de histórica a esta presidencia la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Y al mismo tiempo que sucede esto, según sondeos fiables, para el 72% de los españoles, esta presidencia ha sido un fracaso. Y en idénticos términos opinan periódicos poco sospechosos de alergia a este Gobierno, como el francés Libération, que tacha la presidencia de invisible, o el semanario The Economist. ¿Cómo es posible que exista tal disparidad de criterios entre el análisis que hace el Gobierno de estos 6 meses y el que hacen todos los demás? Alberto Ruiz Gallardón hablaba de posible confusión y creatividad. Pues veremos si podemos arrojar alguna luz sobre este enigma. Primera reflexión que quiero hacerles. Pese a que el Gobierno lo repitiera machaconamente, día tras día, pese a que así lo anunciara la compañía de bandera, pese a que lo proclamaran hasta los sellos de correo,
Lo cierto es que España no ha presidido la Unión Europea. Es más, tal presidencia de la Unión Europea no ha existido jamás. Lo que ha presidido nuestro país durante los últimos 6 meses ha sido el Consejo de la Unión Europea, una de las instituciones europeas, junto al Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Quizá a alguno de ustedes le pueda parecer esta reflexión un mero matiz, pero a mí me parece reveladora de la distancia que media entre los deseos del Gobierno y la realidad de las cosas. Segunda reflexión. El pasado 1 de diciembre entró en vigor el Tratado de Lisboa, que operó un cambio sustancial en el equilibrio institucional de Europa. Creó un presidente permanente del Consejo Europeo, cargo para el que fue nombrado Herman Van Rompuy, lo que supuso que Zapatero no presidió la institución encargada de dar impulso político a la Unión. El Tratado de Lisboa atribuyó al alto representante, a la alta representante en este caso, la presidencia del Consejo de Relaciones Exteriores, por lo que nuestro ministro no presidió, como sucedía antaño, dicho comité. Y además el Tratado de Lisboa atribuyó la gestión de la presidencia a un trío, compuesto por España, más Bélgica y Hungría. Si a estas consideraciones añadimos el monopolio de toda iniciativa legislativa residenciado en la Comisión Europea, tenemos un cuadro de partida bastante exacto y también bastante diferente del previsto por el Gobierno. El Gobierno no tuvo en cuenta ninguna de estas premisas. Desde su primera intervención en el mes de enero, Zapatero actuó como si el Tratado de Lisboa no hubiera entrado en vigor y como si él presidiera el Consejo Europeo. De ahí la creación de unas expectativas desmesuradas, acuérdense de la conjunción planetaria, de ahí que si comparamos dichas expectativas con los resultados obtenidos, el balance sea decepcionante. Por tanto, un primer error del Gobierno. Si partiéramos de un análisis más realista de la situación, lo que he intentado hacer en esas 2 reflexiones, la labor de la presidencia española debería haberse concentrado en la coordinación de los consejos sectoriales y en el logro de acuerdos en el Consejo de Ministros, que es la institución colegisladora junto al Parlamento Europeo. Debería haberse convertido en lo que los ingleses denominan un honest broker. Desde este punto de vista, el resultado es el de cualquier otra presidencia. Se han hecho cosas que se habían iniciado antes, se han rematado otras y se han iniciado otras que se rematarán más adelante. Y aquí quiero resaltar la gran labor desarrollada por la Administración española. Ahora que parece la moda meterse con la Administración pública y con los funcionarios, yo quiero resaltar la eficacia, la competencia de los funcionarios españoles, buenos conocedores de la realidad europea y comprometidos con Europa. Pero además de estos temas de ordinaria administración, yo he echado en falta en estos 6 meses una visión de futuro. En los próximos años la Unión deberá afrontar acuerdos de gran importancia sobre su financiación y sobre la reforma de la política agrícola común. Y, en mi opinión, se ha perdido una gran ocasión para plantear abiertamente el inicio de estos debates. Mi experiencia es que quien pone el primer papel en Europa sobre la mesa tiene mucho camino andado, pero el Gobierno ha dejado pasar la ocasión y serán otros quienes la aprovechen. Pero si algo ha marcado la presidencia española, si algo perdurará en el recuerdo de los europeos, será la crisis financiera y económica. Todos conocemos el origen de dichas crisis, en las subprime americanas, en la caída de Lehman. No me voy a referir a ella. En Europa, los hechos se remontan al reconocimiento por parte del Gobierno de Papandreou de la situación crítica de las finanzas públicas de su país. También son suficientemente conocidos. Permítame, por ello, que me centre en las razones que han puesto a España en el ojo del huracán y la han convertido en protagonista de su presidencia. En primer lugar, los datos macroeconómicos de España son malos y, en muy particular, las cifras del paro. En Europa no se comprende cómo España tiene una cifra tan altísima de parados y el Gobierno se limite a lamentarlo y a ensimismarse con pronósticos de botánica, advirtiendo brotes verdes por doquier. Pero además, los datos de déficit y deuda han sufrido un deterioro alarmante en los últimos 3 años. De superávit en las cuentas públicas hemos alcanzado un déficit del 11,2.
Añádese a ello el crecimiento negativo de nuestra economía, a que en el año 2008 el Estado gastó el doble de lo que había ingresado y a que los presupuestos generales del Estado, precisamente para el año de la presidencia, estaban basados en unas cifras de crecimiento totalmente irrealistas, que los convertían de facto en irrealizables. Cuando en la primera semana de mayo el Ecofin impuso a Zapatero unos recortes presupuestarios que el propio presidente del Gobierno le había negado 3 días antes a Mariano Rajoy, Zapatero le echó la culpa a las circunstancias. El orteguiano que hay en mí no puede dejar de recordar al yo soy yo de las circunstancias y no puede dejar de hablar de la responsabilidad del yo, es decir, de Zapatero, en los acontecimientos que hemos vivido bajo la presidencia española. Porque la frase de Ortega se completa con otra menos conocida. Yo soy yo de la circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Por ello vamos a ver si se puede salvar la circunstancia para salvarse el personaje. En Europa causó perplejidad la declaración de Zapatero, a la manera de presidente del Consejo Europeo, por cierto, de que la presidencia española mostraría en enero a Europa la senda del crecimiento y la creación de empleo. O sea, el mundo al revés, el mal alumno de la clase que presuntuosamente pretende enseñar a hacer los deberes a los buenos. Esta percepción del presidente del Gobierno como mal alumno que no hace los deberes, que comunica una visión de las cosas que poco o nada tiene que ver con la realidad, fue visualizada por los europeos cuando Zapatero cometió el error táctico de participar en la cumbre económica de Davos, en la misma mesa que Papandreou y el presidente de Letonia, los países en dificultades económicas en aquel momento, así como en su incapacidad para responder a las preguntas de los analistas financieros en relación con sus propuestas concretas para reducir el déficit público español. Esta mezcla de falta de consistencia y de improvisación se acentuó días más tarde, cuando el documento del Gobierno de España sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2014 tuvo que ser rectificado a las 3 horas de hacerse público en Bruselas por las contradicciones que presentaba. Y aún peor fue cuando se le preguntó al Gobierno sobre las propuestas en él contenidas, relativas al retraso en la edad de jubilación o al aumento de los años en el cálculo de cotización, a lo que el Gobierno respondió que se trataba de una simulación. Don Eugenio d'Ors, que era muy aficionado a venir a actos como este, hubiera dicho que los experimentos se hacen con gaseosa y no con champán. En su comparecencia ante el Parlamento Europeo en enero, al comienzo de la presidencia, el presidente del Gobierno se comprometió a reducir el déficit público español del 11,2 al 3% en el año 2013. Ese 3% es la cifra establecida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero la plasmación de ese compromiso para el año en curso fue decepcionante. El 8,5% de la cantidad total y la ausencia de toda reforma estructural. Nuevamente, el mal alumno que deja el grueso de la materia objeto del examen para el final. Y si además tenemos en cuenta que, como a más tardar habrá elecciones en España en el 2012, a lo mejor el mal alumno ni siquiera tiene que presentarse al examen final. Y todo esto lo percibieron los analistas financieros. El presidente del Gobierno no se tomaba en serio la situación. De ahí que Zapatero se convirtiera en parte del problema y no de la solución. De ahí que no se cuente con él cuando el Consejo debe afrontar las decisiones más serias. Oscar Wilde decía que la mejor manera de evitar la tentación era caer en ella. Y seguiré al pie de la letra el consejo del escritor irlandés para hacer algo que uno no debe hacer nunca, que es citarse a sí mismo. Porque Zapatero dijo que la crisis no era previsible, y sí lo era. En un librito que escribimos José Manuel García Margallo y yo, en 1998, titulado La apuesta europea de la moneda a la Unión Política, 1998, decíamos, y cito textualmente, si bien las estructuras sociales y económicas de los estados que compondrán la zona euro son bastante homogéneas, no puede predicarse lo mismo de alguno de los países que se han quedado fuera y que probablemente entren luego, como Grecia. Por ello concluíamos, cito, es importante tener los botes salvavidas en perfecto estado de revista para evitar crisis asimétricas. Año 1998. Grecia entró en el euro en el año 2001
Y cuando las medidas de apoyo verbal al gobierno griego por parte de Sarkozy y Merkel en febrero de 2010 se revelaron como insuficientes, se hizo necesario dar un paso más, crear un fondo de rescate dotado con 750.000 millones de euros. Hablando de botes salvavidas, el 27 de mayo de este año, y analizando la situación, Van Rompuy afirmó ante el Comité Económico y Social de la Unión Europea, cito, «En la crisis griega tuvimos que construir los botes salvavidas en plena travesía». No quiero decir con esto que Van Rompuy tenga el libro de José Manuel Margallo y yo en la mesilla de noche y que lo consulte todos los días. Quiero decir con ello que la idea del bote salvavidas, entonces, hace 12 años y ahora, es una idea bastante realista de lo que ha sucedido. Pero lo grave del caso, lo que afecta a nuestro país, es que España apareció, por las razones que he señalado anteriormente, como un posible ocupante del bote salvavidas. Y por ello, y como contrapartida, Zapatero fue obligado por el Ecofin, que por cierto presidía la ministra Salgado, eso sí, lo presidía la ministra Salgado, a revisar su proyecto original de reducción de déficit y a acometer una reforma de las finanzas públicas que implicaba una enmienda a la totalidad hacia la política económica desarrollada bajo su mandato. Todas estas peripecias de estos últimos 6 meses, donde la presidencia del Consejo de la Unión ha orientado todos los focos europeos hacia nuestro país, han provocado un deterioro alarmante en el prestigio de España. La España que hemos conocido muchos de los que estamos aquí, la España que se incorporó a Europa, era la España de la transición democrática, donde ha brillado el papel del rey y de las fuerzas políticas, la España de la Constitución de la Concordia, la España del consenso, la España del progreso y el bienestar social, la España del milagro español. En contraposición a esa España, la que perciben y han percibido especialmente en esta presidencia los europeos, es una España con muy serias dificultades económicas. Una España donde el Gobierno acomete forzadamente una reforma laboral que no encuentra ningún apoyo parlamentario en la Cámara ni tampoco en la calle. Una España donde autoridades del Estado, que para colmo son del mismo partido en el que milita el propio presidente del Gobierno, convocan manifestaciones públicas contra una sentencia del Tribunal Constitucional. Una España donde se celebran consultas independentistas ilegales. Una España donde las comunidades autónomas se pelean por el agua. Y una España donde se descalifica al Tribunal Supremo en presencia de los miembros del Gobierno. El corolario de lo que afirmo es claro, y quiero que se me escuche con claridad. No se puede ser fuertes en Europa siendo débiles en España. Por todo ello, creo que debemos hacer una reflexión profunda y un análisis serio de lo que ha sucedido en estos 6 meses para poner remedio a la pérdida de prestigio de nuestro país. El Gobierno, me temo que está haciendo justo lo contrario y se equivoca, porque el prestigio tarda muchos años en ganarse, en conquistarse y puede perderse en solo 6 meses. Por tanto, es necesario ponernos a trabajar con seriedad, con unos objetivos realistas, con una voluntad decidida, implicando a todos los actores económicos y sociales en un gran proyecto nacional. Recuperar el prestigio significa ganar la batalla de la credibilidad para poder volver a ser fuertes en Europa. No es este un propósito imposible ni ilusorio. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España en 1996, nuestro país no cumplía ni uno solo de los 4 criterios de convergencia imprescindibles para acceder al euro. En 1999, tras una acción de Gobierno firme y decidida, pasamos aquel examen con nota. Eso es lo que tenemos también que hacer ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, pues si le parece, empezamos ya por las preguntas. Con todo lo que ha dicho, ¿qué futuro le ve usted al desarrollo del Tratado de Lisboa después de la presidencia española? Yo creo que el Tratado de Lisboa, en su momento, cuando se llamaba Tratado Constitucional, porque el Tratado de Lisboa es el Tratado Constitucional sin alguna cosa para que pudiera ser sometido
a una ratificación parlamentaria en Francia y en Holanda, que lo habían rechazado. Pero, como decía, el Tratado Constitucional, el Tratado de Lisboa, yo creo que va a cambiar de forma muy decisiva el juego de la Unión Europea. Algunas de las razones ya las he señalado. Creo que la emergencia de la presidencia permanente del Consejo Europeo es una buena cosa. Yo creo que esa presidencia rotatoria, donde cada 6 meses había un gobierno que tenía una serie de ideas sobre lo que quería hacer en Europa e intentaba incluirlas en su programa, era una mala idea. Dedicamos mucho tiempo a ese debate y tuvimos muchas dudas, pero yo, después de los pocos meses que lleva Van Rompuy en la presidencia permanente, tengo la sensación que hay alguien que dirige el timón. Por lo tanto, yo creo que ese es un cambio muy profundo. Le va a dar permanencia y le va a dar visibilidad a Europa y va a permitir el que planificamos lo que queramos hacer con una cierta antelación. Además, creo que también la política exterior de seguridad y defensa va a cambiar de naturaleza. Creo que tenemos que darle tiempo a la señora Ashton, que todavía no tiene un servicio de acción exterior. Creo que todavía tienen que encajar las piezas. No hay que olvidar que la señora Ashton va a asumir las funciones que hasta hace unos meses tenían Solana, la señora Benito Ferrero y Moratinos. Es decir, 3 en 1. No es fácil hacer eso. Pero creo que si hay una voluntad y una posibilidad de que Europa actúe con una sola voz, la tenemos ahora. Y el tercer factor es el nuevo papel que va a tener el Parlamento Europeo, que es colegislador, en pie de igualdad con el Consejo. Y esa situación es una situación en la que el Parlamento Europeo, el propio Parlamento, tiene que darse cuenta de ello. Yo creo que todavía no es consciente, pero también el Consejo. Ahora estamos estudiando, analizando, en primera lectura, varios temas muy importantes. Y pienso, por ejemplo, en toda la supervisión financiera, bancaria, de seguros, de pensiones. Pero el Consejo actúa como si ellos fueran los que tuvieran la última palabra. Y José Manuel García Margallo, que está liderando estos asuntos en el Parlamento Europeo, se encuentra con que el Consejo siempre lanza un órdago y si quieres bien y si no quieres no. Bueno, eso se ha acabado. Con el Tratado de Lisboa o hay acuerdo Consejo-Parlamento o no habrá ley. Bueno, yo creo que ese cambio profundo es el que vamos a vivir en los próximos años. Estamos viviéndolo ya, pero yo creo que va a ser un cambio para bien, José Luis. Es decir, yo creo que va a ser un cambio para que haya más democracia en la Unión Europea y también haya más eficacia, que es lo que al final nos piden los ciudadanos. El ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Moratinos, está haciendo precisamente ahora mismo un balance de la presidencia española. Nos ha contraprogramado, eso es conocido. Sí, yo creo que sí. Con un discurso, como usted podría imaginar, bastante distinto al que usted ha descrito. El ministro español dijo que en abril de 2010 se pondría en marcha el Servicio de Acción Exterior, al que usted se ha referido antes. ¿En qué fecha cree usted que la señora Ashton será capaz de superar las dificultades que usted mismo señalaba? Pero déjeme que utilice el ejemplo que usted acaba de mencionar para explicar por qué unos dicen una cosa y otros otra. Lo que antes he intentado reflejar como el alejamiento de la realidad que tiene el Gobierno y la realidad de las cosas. Cuando el Gobierno dice hemos cumplido nuestros objetivos, la ley de acción exterior está lanzada, bueno, la propuesta para crear el Servicio de Acción Exterior no corresponde a la presidencia española, corresponde a la Comisión Europea, a la alta representante que ha hecho una propuesta. Y a partir de ahí tiene que haber un acuerdo del Consejo y del Parlamento. El Parlamento es consultado, pero como el Parlamento colegisla en materia de financiación y también en materia de personal, es lógico que esté implicado en la decisión final. Por tanto, en estos momentos nos encontramos con que ese proceso lanzado por la Comisión Europea a través de su iniciativa llegará, yo espero que pronto, a un acuerdo. Porque nosotros del Parlamento Europeo queremos que haya un servicio exterior de la Unión Europea. Ese fue uno de los grandes debates de la Convención. Es un debate, además, que salió adelante porque era un juego en el que todos creían que tenían algo que ganar. Los más intergubernamentalistas, porque creían que la alta representante y el Servicio de Acción Exterior les iba a llevar los medios materiales y personales de los que carecían entonces a lo intergubernamental. Mientras que los más europeístas lo que pensábamos es que nos íbamos a llevar las competencias intergubernamentales a lo comunitario. Bueno, ese es el debate político, en él estamos.
Yo creo que lo resolveremos próximamente y yo espero que el año que viene pueda entrar en vigor el Servicio de Acción Exterior, que lo estamos necesitando y mucho. Ahora, antes he hablado del tema de financiación, ahí hay un tema, y lamento que no esté aquí Salvador Garriga, que lo conoce muy bien, esto cuesta dinero. Aquí lo que no hay es una previsión de gastos para el Servicio de Acción Exterior. La señora Ashton está hablando de 120, 100 millones de euros para el año que viene. En las perspectivas financieras, en la previsión presupuestaria, nada hay de eso. Habrá que tocar ese tema también. Esos son los temas reales a los que tiene que cargarse una presidencia y no en las declaraciones. Eso es lo que hay que arreglar. La unión política europea todavía es débil. Por ejemplo, se mantiene una excesiva preponderancia del eje franco-alemán, mientras que el Reino Unido sigue siendo euroescéptico, pese al liberal Clegg. ¿Cree posible que con esta base se pueda ver un futuro optimista para la Unión Económica de Europa? Yo creo que el eje franco-alemán es una constante en la Unión Europea. Son las dos potencias centrales, son las que desde los años 50 han marcado el rumbo y deben seguir haciéndolo. Pero cuando se habla de eje franco-alemán y de sus propuestas, se olvida muchas veces otro factor determinante, que es el papel de la Comisión Europea. Jacques Delors, que fue un gran presidente de la Comisión Europea, lo explica muy bien en sus memorias. Él le daba ideas a Kohl y a Mitterrand. Kohl y Mitterrand las plasmaba en un papel y luego con él, Delors, con el papel de Kohl y Mitterrand, se lo intentaba vender a los demás e incorporaba algunas de las ideas que tenían los Beneluxes o Italia. Y al final había un paquete que era el que salía adelante. Pero yo he hecho en estos momentos en falta, y se lo he dicho al propio presidente de la Comisión Europea, ese papel mediador, componedor de la Comisión. Yo creo que eso es lo que en los últimos 10 años, probablemente desde la caída de la Comisión Santer, se ha venido un poco abajo. La Comisión como órgano independiente que tiene que buscar acuerdos satisfactorios para todos e imponer también cuáles son sus ideas, que no son otras que los objetivos del tratado. Ahora, mire, yo cuando me preguntan, porque es verdad que todos los que queremos que se avance más rápido y mejor, muchas veces tenemos la tentación de ponderar aquello que no funciona y olvidar aquello que va muy bien. A mí me gusta contar que si existiera aquella máquina del tiempo que ideó H.G. Wells y pudiéramos traer esta mañana de julio en Madrid, aquí, a Schuman, a Monnet, a De Gasperi o a Adenauer, yo les aseguro a ustedes que se quedarían absolutamente boquiabiertos de los progresos que ha habido en Europa en los últimos 50 años. Bueno, eso es lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta para poder seguir avanzando con nitidez. Francisco Fonseca, director de la representación de la Unión Europea en Madrid, dice: Paz Cos dice como provocación que el problema principal del Parlamento Europeo es que no hay electores, sino selectores, y que el Tratado de Lisboa no lo va a solucionar. Y le invita el señor Fonseca a que nos haga una reflexión sobre esto. Señor Fonseca, pediremos el cese, señor Fonseca, en cuanto lleguemos a Bruselas, por hacer estas preguntas impertinentes a un diputado europeo. No, mi amigo Paco sabe muy bien que el problema de la participación en las elecciones al Parlamento Europeo y de la implicación de los ciudadanos es real. Yo creo que es real la falta de implicación de los ciudadanos en la política. Incluso los últimos años, y es un fenómeno no español, sino europeo, cómo los ciudadanos buscan otras formas de participación diferentes. Por lo tanto, yo creo que es un problema de repensar la participación política, repensar la manera de implicar a la gente en la toma de decisiones políticas. Y yo creo que se ha producido un cambio, que veremos qué consecuencias tiene, pero yo creo que la aplicación de las nuevas tecnologías a la política es una revolución. Lo he recordado muchas veces como Rousseau en las consideraciones sobre el gobierno de Polonia decía ya en el siglo XVIII que el elector británico, la cuna de la democracia, solo era libre en el momento de depositar su voto. A partir de ahí era esclavo otros 4 años hasta que volvía a producirse otra elección. Bueno, yo creo que eso hoy ya no es así. Entre otras cosas porque el control que pueden ejercer los selectores, por utilizar la palabra de Paco Fonseca, es mucho mayor. ¿Cómo lo utilizan? Bueno, pues mire, a través del correo electrónico, a través de las páginas web, a través de la net. Eso es una realidad. Yo he sido diputado europeo cuando no existía nada de eso
Y la verdad es que muy pocas veces me llamaban o me pedían cosas. Eso ha cambiado hoy en día. Hoy en día cualquier actuación, cualquier declaración, inmediatamente tiene una repercusión en la net. Yo creo que eso tenemos que acentuarlo. Y creo también que el Tratado de Lisboa tiene un instrumento que yo espero que sea también positivo en esa dirección, que es la futura ley de iniciativa legislativa popular. Otro caso, por ejemplo, ahora que el señor Moratinos está hablando de lo mismo, ¿no? El señor Moratinos va a decir, estoy seguro de ello, que la presidencia española ha cumplido el objetivo de lanzar la iniciativa legislativa popular. Bueno, la iniciativa legislativa popular está en el Tratado de Lisboa. Quien ha hecho la propuesta es la Comisión Europea. Y ahora está en el Consejo, y el Consejo todavía no se ha pronunciado, ha hecho una declaración general. Tendrá que pronunciarse, tendrá que enmendarla, luego irá al Parlamento y al final, si hay acuerdo entre Consejo y Parlamento, que lo habrá, tendremos una ley de iniciativa legislativa popular. Pero eso, el mérito es de todos. Yo creo que la iniciativa legislativa popular puede ser un acicate para que la gente participe. El que al menos 1 millón de ciudadanos de la Unión, de 8 países distintos, puedan decirle a la Unión Europea: yo quiero que legisle usted sobre esta materia objeto de su competencia en este sentido, me parece que tiene suficiente envergadura como para que los ciudadanos puedan influir en la política diaria de la Unión Europea. Y yo espero que sea un acicate para esa participación más efectiva de los europeos. Por cierto, el vicepresidente, señor Sefcovic, estuvo aquí hace unas semanas presentando también la iniciativa. ¿Atribuye usted a la buena educación de Rompuy, de su buen amigo Rompuy? Le preguntan el hecho de que no se hayan visto las chispas contra o respecto de Zapatero desde fuera. Yo creo que en Europa hay unos modos de hacer, yo creo que de inspiración francesa, ¿no? Los diputados europeos que están aquí lo saben muy bien. En el Parlamento Europeo, cuando uno se levanta a hablar, y generalmente tiene como mucho 2 minutos, dedica al menos 20 segundos a decir: felicito al ponente por su excelente informe y el trabajo que ha hecho. Punto y aparte. Pero, y a partir del pero, viene todo aquello que no te gusta del informe. Con lo cual, la sensación que uno tiene después de haber escuchado eso es que tampoco debía ser tan excelente el trabajo del ponente si luego lo ha puesto verde y lo ha criticado tanto el interviniente, ¿no? Quiero decir que son formas que se usan en la Unión Europea y donde al final, pues públicamente, estamos hablando de gobiernos representativos, de gobiernos legítimos, pues, a nadie se le afea la conducta. Debo decir que en este caso ha habido, yo no recuerdo un precedente así, un enfrentamiento brutal entre la presidencia española y la comisaria Reding, la comisaria encargada de Derechos Humanos, a propósito de la orden sobre el maltrato, que conoce muy bien Agustín Díaz de Mera, ¿no? Es decir, la presidencia española en un momento dado ha presionado de tal manera para sacar adelante esa euroorden, obviando que existían problemas jurídicos de calado, porque yo creo que del objetivo estábamos todos de acuerdo. Pero claro, cuando hablamos de legislación de 27 Estados miembros, donde en algunos casos hay repercusiones penales, en otras civiles, bueno, pues hay que tomar en cuenta todo ello cuando hay que legislar. Y a mí me ha llamado mucho la atención el enfrentamiento brutal, haciendo malo lo que digo antes sobre la buena educación y las maneras que ha habido entre Reding y el ministro Camaño, ¿no? Pero yo creo que en general, en Europa se tiende a las buenas palabras y solo a decir en voz baja y a los amigos lo que se piensa en realidad de las cosas. Ya ha dicho usted en su discurso que España ha perdido una gran oportunidad en relación con la política agraria común y le preguntan qué podría o qué puede hacerse todavía mucho mejor en relación con esto. Pues mire, yo creo que la política agrícola común, que es el núcleo originario de las políticas comunes europeas, es decir, cuando nace el mercado común en el año 57, nace con una vocación de realizar un mercado interior, pero la primera política común que existe a partir de Stresa en 1959 es la política agrícola. La política agrícola, que nace en un primer momento como una política de subsistencia para alimentar a los europeos, muy criticada, pero ha conseguido que tengamos las producciones agrícolas, el medio rural del que disfrutamos en Europa en estos momentos, ¿no?
del 80 y tantos % del presupuesto comunitario en los años 60, hemos pasado al 36 este año. Por lo tanto, ha disminuido su peso en el presupuesto de la Unión Europea. Pero yo creo que todo el mundo es consciente, por un lado, por las obligaciones que hemos contraído con los otros países fuera de Europa, en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Por otro lado, porque hoy en día la apuesta va por otra dirección, que hay que reformarla, y tenemos ahí una fecha, 2013, en la que la financiación, a partir de esa fecha, tendrá que ser pactada de nuevo. Yo lo que he dicho y lo que creo es que hay que hacer una reflexión seria sobre qué política agrícola común queremos y sobre qué tipo de subvenciones, si las hay, queremos seguir dándole. No es posible mantener agricultores y ganaderos en nuestro país. Yo lo veo cuando voy a Castilla, que me preguntan, ¿pero qué va a pasar con las ayudas al ganado a partir del año 2013? No es posible que ahora no sepamos darles una respuesta. Y por eso lo que he dicho y lo que mantengo es que una presidencia, uno de los instrumentos que tiene la presidencia es poder lanzar papeles, lanzar iniciativas, convocar. Hemos tenido en esta presidencia muchísimos seminarios y reuniones. Bueno, hablar de estos temas, establecer un proyecto, establecer prioridades. Porque cuando uno pone un papel sobre la mesa, al final ese papel es el que se convierte en la base de la negociación. Y el papel ese, al final, enmendado, modificado, añadidos, con cosas que quitas, pero al final es el papel que luego es estudiado por los demás. Yo creo que se ha perdido una buena ocasión para hacer eso, y ya verá usted cómo alguna de las próximas presidencias no desaprovecha la ocasión. José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, dice: el ministro Moratinos viaja esta tarde a Cuba para mediar entre el gobierno cubano y los disidentes en huelga de hambre e intentar evitar el fallecimiento de alguno de ellos. ¿Qué le parece la intervención del gobierno español ahora y durante la presidencia europea? ¿Cree que la Unión Europea debería ser más dura con Cuba? Mire, antes he hablado del apoyo leal del Partido Popular, Mariano Rajoy. Es una decisión personal y política, Mariano Rajoy, al Gobierno. Solo ha habido un tema en el que, cuando pactábamos ese acuerdo, que se tradujo en una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, hubo un tema en el que no nos poníamos de acuerdo. Y al final, como no nos poníamos de acuerdo, optamos por una solución muy europea, que fue dejarlo de lado. Y nosotros dijimos y mantuvimos que en el tema de Cuba íbamos a mantener la posición que tenía la Unión Europea y que había mantenido el Gobierno Aznar desde los años 90. El Gobierno Zapatero tiene la obsesión de cambiar la posición común. Nosotros creemos que cambiar la posición común no tiene sentido cuando el Gobierno de Cuba no hace ningún esfuerzo por mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, ni de las libertades, ni de la vida de los cubanos, que es lo que nos debe importar a todos nosotros. Y todos estos 6 meses el Gobierno no ha dejado ni un solo día en ese empeño de cambiar la posición común. Y al final, nuevamente la diferencia entre la realidad y las cosas como son, ¿no? Dentro de los logros de la presidencia, el señor Moratinos defenderá que ha conseguido que el tema de la posición común se traslade a septiembre y no se toque ahora. Bueno, yo constato que la posición común sigue vigente en estos momentos, y yo creo que seguirá vigente en tanto en cuanto no haya cambios profundos en Cuba. Y me parece que esa es la posición correcta, es la posición que nosotros hemos defendido con mucho talento por parte de Francisco Millán y José Ignacio Salafranca en el Parlamento Europeo. Nosotros queremos que cambie la situación en Cuba, no la posición común. Queremos que cambie la posición en Cuba, pero que cambie de verdad. José Manuel González Huesa, precisamente me acababa de poner una nota, dice: Moratinos acaba de confirmar que en su viaje a Cuba, que inicia esta tarde, no se verá con Fariñas y que todavía no ha cerrado un encuentro con Raúl Castro, si bien espera que se pueda producir. Y le preguntaba a González Huesa qué le parece todo este asunto. Pero bueno, mire, ¿sabe lo que digo? No voy a decirle nada porque creo que es que se califica por sí mismo, ¿no? Que el ministro del Gobierno de España, que ha presidido hasta hace nada una presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, vaya, su primera visita fuera, sea ir a Cuba, y no pueda garantizar que se va a encontrar con el presidente de Cuba y no quiera ver a Fariñas o no vaya a ver a Fariñas, me parece muy triste, ¿no? Parece que se califica por sí mismo. Cambiamos de tema. Ignacio Buqueras
presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, le pregunta o le dice si puede decirnos algo de la singularidad de nuestros horarios en relación con los vigentes en los países europeos y qué pueden hacer el Parlamento Europeo al respecto, así como la Comisión Europea. Bueno, el tema de los horarios europeos es un tema, en fin, que llevamos tantos años. Yo me acuerdo de una persona que tú querías mucho que mantenía que había que comer con horario europeo y comía a la 1 y cenaba a las 8 y acabó comiendo y cenando todos los días 2 veces, claro. Era tu padre. Bueno, yo creo que ese es un tema al que Ignacio Buqueras se dedica con ahínco y afán. Le hemos llevado al Parlamento Europeo, hemos hecho un acto ecuménico, populares y socialistas, y hemos presentado su decálogo de propuestas para que eso sea una realidad. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ello, ¿no? Yo contaba entonces como paseando por Berlín hace pocas semanas con 2 amigos españoles, veíamos a las 4 de la tarde cómo los alemanes salían de su despacho y se iban a su casa. Y mi amigo decía, fíjate qué poco trabajan. Decía, no, trabajan mucho, lo que pasa es que trabajan concentrados. El tiempo que están, no se van a tomar café o el pincho de tortilla o a charlar con un amigo, trabajan concentrados. Bueno, yo creo, por tanto, que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Lo que me preocupa, Ignacio, es que estando todos de acuerdo no haya una continuación. Yo sé que tú ibas del año 2003 luchando por esto, pero sigo viendo cómo los horarios españoles están desfasados respecto a los europeos. Y lo que me gustaría es que, además de estar de acuerdo en que hay que hacer algo, hagamos algo. Ya para terminar, le piden su opinión sobre las cumbres celebradas y las no celebradas durante la presidencia española, como la anunciada con el presidente de los Estados Unidos. Pero yo creo que el tema de las cumbres y sobre todo la proliferación de los consejos obedece a la presidencia viejo estilo. Eso obedece a la idea de la presidencia rotatoria en la cual el país que ocupa la presidencia tiene que organizar muchas cosas porque preside el Consejo Europeo. Yo creo que eso no debe ser así con el Tratado de Lisboa. Yo se lo he dicho el otro día al embajador de Bélgica, que vino al CEU San Pablo a explicarnos la presidencia, y mi argumento fue, oye, hay que eliminar las cumbres, hay que eliminar tanto consejo sectorial que se reúne en tantas provincias, eso cuesta mucho dinero y al final yo me temo que los resultados sean bastante parcos. Yo creo que la gente lo que nos pide es eficacia, pero también austeridad y que sepamos capaces de hacer eso. Yo, por tanto, creo que las próximas presidencias, bajo el paraguas de Lisboa, tienen que tener muchas menos reuniones y, si es posible, celebrarlas en Bruselas, que es donde están todos los funcionarios y donde están las asociaciones europeas interesadas en los temas y, por tanto, tenemos a mano todas las informaciones necesarias. En cuanto a las cumbres, pues mire, yo creo que refleja lo que acabo de decir. Yo creo que la conjunción planetaria que, para tristeza de los astrónomos, no se produjo en España con el encuentro entre Zapatero y Obama, al final la razón probablemente es que Obama no veía interés en una cumbre más, en reunirse una vez más, después de haberse reunido unos meses antes en Praga, con los mismos mandatarios para no acordar nada. Los americanos utilizan esa expresión de "where's the beef?", ¿dónde está la carne del acuerdo? Bueno, pues al final la cumbre no tiene contenido, no vienen. Bueno, a mí me parece muy bien. Yo creo que eso es un síntoma de seriedad. Yo creo que hay que venir cuando las cosas están hechas o para rematarlas o para hacerlas, pero no por el placer de reunirse. Creo que, además, vuelvo a lo que decía antes sobre la utilización de las nuevas tecnologías. Existen hoy videoconferencias que utilizan todos los empresarios en sus encuentros, existen muchas posibilidades de comunicación que no exigen el hacerse las fotos. Yo creo que los europeos estamos ya un poco hartos de ver tanta foto y de ver pocos resultados. Por cierto, ¿cómo se ve desde Europa el asunto relacionado con el Estatut de Cataluña, que abre en canal de nuevo el llamado Estado de las Autonomías? Bueno, primero, yo creo que nadie lo entiende. Yo creo que nadie entiende, tampoco lo entendemos aquí, ¿no? Los españoles entendemos mal lo que está sucediendo y las declaraciones de unos y de otros, ¿no? Yo recomendaría un poco de tila a los responsables políticos. Responsables políticos. Yo creo que la tarea principal de un responsable político es velar por la cohesión y la convivencia de su gente. Y creo que las declaraciones que estamos viendo son declaraciones
muy exageradas. Como decía André Gide, una frase que a mí me gusta mucho repetir, todo lo exagerado carece de valor. Lo que afecta toda esta crisis del estatuto y demás, afecta mucho, como he dicho antes, al buen nombre de España. España era un país primero que conoce muy bien los europeos porque vienen mucho aquí. El país al que vienen más Erasmus es España. El segundo país europeo al que vienen en vacaciones es España. Es decir, que los europeos no somos ya la España de la Carmen de Mérimée, somos una España a la que vamos todos los días. Y, por tanto, pues cuando llegan a un sitio y se encuentran pues, con que hay unas urnas para un referéndum para la independencia de una parte del territorio español, o cuando se encuentran con que una autoridad del Estado descalifica una sentencia en unos términos realmente duros, bueno, pues les sorprende y piensan, algo va mal en ese país. Por eso, antes me he referido a ello y lo quiero reiterar, yo creo que si queremos ser fuertes en Europa, para actuar con fortaleza, con nitidez, como país, tenemos que ser fuertes dentro. Si somos débiles, si estamos en un proceso de descomposición, no podemos ser fuertes allí. No podemos imponer nuestras tesis allí. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Y yo creo que los gobernantes tienen ese deber, el de no crearle conflictos a la sociedad, el de resolver los conflictos de la sociedad. Y me parece que en estos momentos España no vive, en esos términos, un buen momento. Y eso es percibido por los europeos. Muchas gracias, señor alcalde, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, señor Méndez de Vigo. Don Vicente Oliva, en nombre de las entidades patrocinadoras, va a despedir el acto. Bueno, muchas gracias por su asistencia y en nombre de BT, Red Eléctrica y Asisa, les reitero nuestro agradecimiento por su presencia a este acto. Gracias.